Yo soy Laura Alvear Molina, nacida en Riobamba hace bastantes años. Me dediqué a la danza desde los 16, 17 años y siempre soñé ser bailarina, coreógrafa y maestra. Y ahora me dedico a eso totalmente desde hace como unos 45 años. Como mi sueño siempre fue ser bailarina desde muy niña, tal parece que mi papá se dio cuenta de ese anhelo que yo tenía y un día me trajo un diario del comercio que ya desde hace bastantes años y me dijo: mira, Laurita, aquí hay un anuncio de la Casa de la Cultura que dan clases de danza, anda y ve y averigua cuánto cuesta y yo te doy para que tomes las clases. O sea, yo feliz brinqué sobre Chuyapata, como dicen, y me fui corriendo. Había audiciones. Era Marcelo Ordóñez, el director de la Escuela de Danza de la Casa de la Cultura ecuatoriana en esa época, y esa escuela estaba ubicada en la Casona Vieja. Era una sala muy amplia que ahora ya han hecho baños y oficinas. Entonces fui y claro, habíamos un montón de chicas y pocos chicos que hicimos la audición y quedé aceptada en la audición. La beca era pagar una cantidad por 3 meses. Desde que entré en las clases ahí, que era martes, jueves y sábado, nunca más me fui de la danza. Ahí el que dirigía era Marcelo Ordóñez y daba clases el Rommel Pérez. Entonces ahí comencé a mis pininos de danza. Marcelo Ordóñez tenía el Ballet Nacional Ecuatoriano, que era folclórico. Con el tiempo, no sé en qué tiempo fue, ellos creo que habían estado de gira, el Ballet Nacional Ecuatoriano. Yo todavía vi bailar a la esposa de Marcelo y algunas personas que estaban en esa época, y luego se fueron algunos y fuimos quedando algunos. Yo entré a formar parte del Ballet Nacional Ecuatoriano, que era folclórico. Yo era feliz, o sea, vivíamos felices de hacer clases que todavía eran muy incipientes, estas clases de ballet, pero hacíamos los ensayos de folclore, proyección folclórica le digo yo, y dábamos funciones. Era mi vida. Entonces yo hacía entre el colegio, el ballet, y luego fue entre la universidad y el ballet. Cuando entré a la universidad, que fue en el año, creo que en 75, 76, estuvo el proyecto de formarse la Compañía Nacional de Danza. Entonces ahí ya abrieron un espacio en lo que ahora es la Casa de los Espejos. Era todo obra negra y habían espacios que estaban habilitados para algunas actividades, y se habilitó un gran espacio para hacer unas salas de danza. Y ahí comencé a dar clase a las niñitas, me acuerdo, en la escuela que seguía dirigiendo Marcelo Ordóñez. Entonces ahí llegaron al Ecuador desde Chile Rubén Guarderas con Camila Schmidt, que eran pareja, eran matrimonio, y ahí comenzaron a gestionar todo lo que sería la Compañía Nacional de Danza. Habían algunos maestros que estaban en la gestión inicial de la Compañía Nacional de Danza. Claro que hubo un buen tiempo que yo bailé en el ballet folclórico hasta que se hizo este proyecto. Ya claro, iba un día a la universidad y un día al ballet, un día a la universidad y un día al ballet, y así transcurría mi vida. Pero ya hubo un momento cuando se fundó la compañía que ya hicieron todo el proyecto, donde el gobierno dio un presupuesto para que funcione la Compañía Nacional de Danza, que era en el año 76 se fundó la Compañía Nacional de Danza, y todo
de 75 a 76 me parece que fue toda la gestión inicial, donde hacíamos clase, estaba el Rubén, estaba la Camila, vinieron algunas francesas que se juntaron a este proyecto, primero de la Compañía Nacional de Danza. Estaba Noralma Vera, que todavía estaba, ella debe haber tenido como 40 años, pero era una tremenda bailarina, yo me acuerdo, era súper fuerte la Noralma, entonces yo observaba, pues estaba en mis pininos, o sea, no es que tuviera una tremenda escuela, lo que yo tenía era un amor grande por bailar, hasta que por fin se fundó la Compañía Nacional de Danza con algunas personalidades de las que están ahora en la danza, que ya tienen mi edad. Está la que está en Cuba, la Isabel Bustos, también estuvo en el proceso Marcelo Murriagui, que venía, hicimos una primera función en el Teatro Quitumbe, acá en la Vicentina, y así nos juntamos. Estuvieron Carlos Cornejo, Arturo Garrido, el Clever Viera en esta primera etapa. Estuvo Lorna Ortiz también en esa primera etapa, estaba María Luisa González y algunas personas. Ahí tengo unas fotos de periódico que dan fe de todo este proceso inicial, hasta que se fundó la Compañía Nacional de Danza. Tuve que dejar la universidad para dedicarme a la danza, o sea, no seguí en la universidad. Mi amor grande, mi gran amor era la danza. Fue un año que estuve en la compañía de 76 a 77. Hicimos las primeras funciones en el Teatro Sucre, era emocionante. Estaba cumpliendo mi gran sueño de ser más bailarina, más técnica. Estaba Jaime Llori, también chileno, que vino a participar. Estaba Rodolfo Reyes, mexicano, que también vino invitado como coreógrafo, y fue un movimiento hermosísimo porque nosotros jóvenes teníamos una gran ilusión por aprender y estábamos aprendiendo de gente súper importante en el mundo de la danza, yo creo que a nivel latinoamericano y puede ser mundial, porque Rodolfo fue fundador del Ballet Nacional de Cuba, el Ballet Folclórico. Jaime Llori fue bailarín y coreógrafo de ballet, era muy buen maestro y coreógrafo también. Él era entre clásico y contemporáneo. Un poco toda esta influencia que yo tuve era tanto de clásico como de contemporáneo. A mí me ha gustado más el área contemporánea y tradicional. El clásico me ha gustado como técnica. Entonces fui aprendiendo hasta que se dio la oportunidad de yo viajar en el noviembre de 1977. Me fui a México y ahí quedó todo el proceso del Ecuador, que fue muy lindo todo el inicio. Bailé bastante con el ballet folclórico y también bailé con la Compañía Nacional de Danza. Fuimos a Toacaso, al Páramo, a bailar. Era una coreografía con música clásica y ahí chistoso cómo estaba el público de Toacaso. O sea, era como que se reían, decían, ¿qué es esto que nunca hemos visto? O sea, fue muy linda la experiencia de ese año en la Compañía Nacional de Danza. Era más de un año de fundación, y antes, que era la época de gestación, digamos, de esta compañía. Eso del inicio aquí. Básicamente, en la primera etapa, la técnica primordial era el ballet. El que nos daba ballet era Jaime Llori, y luego llegó Rodolfo Reyes, que comenzó a darnos contemporáneo, estilo Javier Francis, estilo Francis. Javier Francis era un estadounidense de raza negra que hizo su escuela en Estados Unidos
con Martha Graham, me imagino que hubo influencia de Mary Bigman, y José Limón. Javier Francis fue también alumno de José Limón, o sea, hay unas influencias ahí entre Graham, Limón. Javier Francis sintetizó una técnica, y Rodolfo Reyes, que estuvo aquí, trabajó con Javier Francis, y tenía él el estilo contemporáneo de Javier Francis, y hizo algunas coreografías muy lindas de este estilo. A Rodolfo le decían el naturalito porque tenía una energía muy para afuera, muy linda, era un motor, un generador. Rodolfo llegó acá a generar movimiento en la Compañía Nacional de Danza, hizo varias coreografías, igual Jaime Llori. Entonces fue una influencia muy linda. Llegaron bailarinas francesas que eran clásicas. La técnica básicamente era clásico, y cuando llegó Rodolfo, Francis, que ya comenzamos a conocer un poco que Francis tenía influencia de José Limón, de Martha Graham, y a su vez Mary Bigman y todos estos iniciadores de la danza contemporánea o moderna. Cuando llegamos a México, el primer maestro con el que tuvimos contacto es con Javier Francis. Javier Francis, paradójicamente, él hablaba de que el clásico, no el clásico, pero era más clásico que el clásico, porque tenía, o sea, su trabajo, tenía un trabajo de barra, tenía un trabajo de piso, tenía un trabajo de diagonales, de saltos, grandes saltos. Era una hermosísima clase, pero tenía ¿cómo se llama? Una disciplina clásica, porque tenía las posiciones abiertas. Claro, trabajábamos a pie descalzo, pero eran las posiciones abiertas, los pases abiertos, los developés abiertos, todo muy abierto. Entonces, yo sí digo, o sea, los de la danza moderna y la danza contemporánea de esa época tuvieron una base clásica innegable, pero o sea, su clase, claro, tenía influencia de Limón, tenía influencia de Graham. Entonces el lenguaje de clase era de Limón y de Graham, que me di cuenta después que yo incursioné en estas técnicas. Entonces, básicamente yo tuve ballet con Ezequiel Celada cuando estuve en Ballet Teatro del Espacio, un maestro argentino que hizo tierra en Francia y trabajó en el ballet del Marqués de Cuevas, un ballet que también creo que era un argentino, él que tuvo un título nobiliario y se llamaba así el ballet. Entonces Ezequiel era de ballet clásico, y yo tomé digamos una buena temporada durante 10 años que estuve en Ballet Teatro del Espacio. Tomé ese ballet tanto de Ezequiel Celada, que era técnica Cecchetti, y la técnica de Michel Descombes, que fue director del Ballet de la Ópera de París, y él, claro, daba una técnica más francesa, que es hermosísima la técnica en Francia, es como mucho más liberada, menos tensa, mucho más bailado. También tomé clase con algunos otros maestros mexicanos, como Guillermo Maldonado, que también me aportó de alguna manera a mi formación, pero básicamente fue el clásico de Ezequiel Celada, Cecchetti, el técnica Cecchetti, Michel Descombes, que era técnica ya un poco más amplia de francesa, y en moderno contemporáneo tomé la técnica de Graham, que nos daba Gladiola Orozco. También tomamos clase con alumna directa de Martha Graham, la maestra Yuriko Kimura, que era bailarina del ballet de Martha Graham. Siempre me acuerdo
Yuriku decía de Graham, no tension, nada de tensión, porque en realidad en México hay algunos maestros que tienen un estilo un poquito tenso con respecto al trabajo de Graham. Entonces básicamente son las dos técnicas allá en México que influyeron en mi formación. He tomado otros talleres así muy esporádicos de otros estilos, pero básicamente mi formación es esa. Verás, el asunto es que la Compañía Nacional de Danza se gestó primero, me imagino que fue en el año 75, 76, un año de gestión, porque yo me acuerdo que hacíamos clases antes de que se funde en realidad la compañía. ¿Por qué se fundó la compañía y cómo se fundó? Fue Marcelo Ordóñez junto con un equipo de gentes que hicieron los trámites en el Ministerio de Educación para sacar un presupuesto para la compañía. Entonces la compañía tenía un presupuesto para pagar bailarines, para pagar coreógrafos, para vestuario, para rentar el espacio local, que era en la Orellana y Amazonas, que era un hermoso local ahí. Entonces había un presupuesto que gestionaron las personas como Marcelo Ordóñez. Marcelo siempre fue un excelente gestor. O sea, yo reconozco y le agradezco, porque además cuando éramos bailarines de la compañía de folclore, nos pagó. Él rentaba un bus. Había un bus que nos llevaba de casa en casa a todos los bailarines. O sea, él gastaba, invertía en eso, en tener bien a su gente. O sea, él no descuidó de eso. Entonces, por eso él pensaba que había que tener un presupuesto para hacer la compañía. Entonces, cuando entramos en la compañía, había un presupuesto. Entonces, con el presupuesto, hicimos, por decir una vez, hicimos un viaje a todo caso, hacer un viaje de investigación. Había un músico, habían antropólogos y gente que hacía un equipo de investigación para ir haciendo supuestamente la danza ecuatoriana. No llegué a eso porque estuve un año nada más. Sí fui a un viaje donde fue interesante. Allá en todo caso pues las personas de ahí estaban en la época del chukchir. El chukchir es de sacar los restos de la cava de papas. O sea, cuando quedan esos restitos, esas pocas cosas estaban en esa época. Y en el momento que llegamos, para ellos era como una agresión, porque el músico era barbado, era chileno, era un barbado, era blanco. Habían bailarinas que eran blancas de ojo azul, que vinieron tanto de Chile como de Francia. Entonces como que siempre en el campo se resienten un poco, pararon de hacer las cosas, supuestamente se iban a hacer las investigaciones de campo, a preguntar, a tomar fotos. No se pudo hacer eso, nos quedamos sin poder hacer eso. Y pues ya fue una de las experiencias conmigo. De giras, o sea, que hicimos varias funciones en el Teatro Sucre, del cual tengo los programas, cuando fue la inauguración, las primeras temporadas. Fuimos de gira a Guayaquil con la compañía, me acuerdo que nos fuimos en avión de la FAE. Hicimos una función, no me acuerdo exactamente en qué lugar de Guayaquil, en qué teatro en ese momento. Sí hicimos una función y grabación en el Canal 10 en esa época, que debe estar por ahí, ojalá esté la grabación de la compañía. Era me acuerdo de una coreografía de Rodolfo Reyes, Canto de Amor para la Juventud que Viene, se llamaba era medio revolucionaria la coreografía, ¿sí? Y ya no alcancé a más porque ya en noviembre de 77 me fui. Fue un año
entre el ensayo para hacer la primera función, las primeras funciones de estreno y ese proceso pequeño de algunas cuestiones que hicimos de la función de Guayaquil, los ensayos aquí. No alcancé a hacer demasiado, o sea, ya me fui a México. Verás, en esa primera época, la cabeza de este proyecto de la compañía estaba Marcelo Ordóñez Andrade, inclusive estaba Noralma Vera Arrata, una excelente bailarina que también había bailado en Cuba y en Europa. Estaba Rubén Guarderas. Los tres, digamos que como gestionando, porque tenían gente en el gobierno y todo el asunto, de lo que me acuerdo. Pero iniciando como bailarines estuvo el Rommel Pérez, que es un excelente bailarín. Lástima que se había accidentado luego en su moto y ya le pusieron clavos en las piernas. Giraba, saltaba, brincaba, era un buen bailarín, de los primeros. Estaba Sandra Egas también, creo que se pasó algunos del folclórico nos pasamos a la compañía. Tuvimos que escoger o el grupo de folclore o la Compañía Nacional de Danza. Yo, claro, quería aprender más. Entonces estaba Fausto Villagómez, que ahora vive en Ambato. Estaba en el inicio de formación, estuvo María Luisa González. Creo que no llegó a hacer la función inicial. Ella no llegó, se salió antes. Estaba Carlos Cornejo, Clever Viera, Arturo Garrido, que se quedó a vivir en México. Estaba la Lorna Ortiz también en esa primera época de las gentes que estamos ecuatorianos, pues. Y claro, estuvieron unas bailarinas chilenas, la Casilda Rodríguez Peña, la Isabel Herrera, las francesas Solange Lebourg, que hizo tierra luego en México. Estaba Dominique López, estaba ahora vive aquí y es pareja de Antonio Ordóñez, Marisa Cretenier. Ella también fue de las primeras bailarinas de la Compañía Nacional de Danza, que vino de Francia. Vino el maestro chileno Jaime Llori, maestro y coreógrafo. También vino Rodolfo Reyes, mexicano, también maestro y coreógrafo. Y también hizo coreografía Marcelo Ordóñez. Era un equipo muy nutrido. También estaba un chileno que era musicólogo, etnomusicólogo, que hacían investigaciones de música y también para hacer música nueva, para coreografías y todo el asunto. Había un gran equipo y ahí llegó, que me estoy olvidando, también llegó Pepe Rosales, que era el vestuarista. Entonces él en esa época, jovencito, llegó de Chile. En esa época llegaban muchos chilenos al Ecuador. Entonces entre esos llegó el Pepe Rosales, que era el vestuarista. Era un gran espacio donde tenía todo el vestuario, había un espacio de vestuario, un espacio de todo el equipo de iluminación, equipo de sonido. O sea, todo estaba súper armado. Y claro, ya en esa época, todas estas personas ya pudimos tener un sueldo, porque se gestó un presupuesto para la Compañía Nacional de Danza en esa época. Claro, lo que podemos rescatar de los inicios, claro que podríamos hablar de varios inicios donde hubieron esfuerzos individuales de gentes que hicieron grupos de folclore,
como cuando regresó de Chile Patricia Blestia, hizo también su ballet nacional ecuatoriano, y no sé cuánto tiempo estuvo, pero también de ahí surgieron algunos bailarines que hasta ahora están en la danza, pero sobre todo en la danza folclórica. Entonces, pero en esa época el Marcelo Ordóñez es muy importante porque fue un gestor que se quedó con el dedo en el renglón hasta poder hacer la Compañía Nacional de Danza. Claro, había una pasión, un interés de abrir esa posibilidad de que fuera una cuestión profesional, porque claro, era con el amor por el arte, aunque Marcelo Ordóñez, les cuento que cuando estuvimos en el ballet folclórico, él sí nos pagaba una cantidad por función. O sea, él no es que decía, vengan, bailen y todo el dinero para mí, no, él distribuía y nos trataba bien, la verdad. O sea, este es el recuerdo que tengo. Yo rescataría de eso el respeto hacia los bailarines para darles una retribución por su esfuerzo, que eso debería ser importante. Cuando hay dinero, distribuir a los bailarines, por ejemplo. O sea, esta partecita que muchos no lo hacen. O sea, muchos cogen los presupuestos y se guardan para sí, y los bailarines son los peones que ni para el bus tienen. Y qué más, la pasión de esa época. O sea, queríamos hacer danza porque nos gustaba, porque era nuestro sueño a cumplir, pero estábamos con el dedo en el renglón y vivíamos para la danza y vivíamos, después pudimos vivir de la danza, pero había una pasión y había un objetivo claro, que la danza se profesionalice. ¿Qué quiere decir profesión de la danza? Profesión de la arquitectura, o profesión de la carpintería, o profesión de ¿cómo se llama?, de un chef, o profesión de cualquier profesión. que es darle el tiempo necesario y optimizar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades en esa área, es decir, en la área de la danza. Había un objetivo claro de hacer bailarines profesionales, de no negar el desarrollo del bailarín, sino apoyar el desarrollo del bailarín. Por eso trajeron a Jaime Llori en el clásico, a Rodolfo Reyes en el contemporáneo, y era para desarrollar bailarines profesionales. O sea, era para que las gentes que se entraran en la danza se desarrollaran al máximo técnicamente, y en las otras áreas también. De hecho, después había venido el Felipe González, que había una escuela de la compañía, y Felipe, hasta ahora hay gente que recibió clases con Felipe y vive agradecida de esas clases porque tenía una línea bien clara, bien concreta. Ahora hay demasiada dispersión. Yo creo que debemos regresar a hacer un análisis de hacia dónde queremos ir los que hacemos danza. La danza no es agarrar y moverse y hacer cualquier cosa. Hay estructuras también en la danza, y estructuras que vienen desde un desarrollo corporal claro, preciso. La técnica sirve para no lastimarse, para conocer más, y luego para dar clases. Si yo tengo una técnica, yo puedo dar clase y claramente puedo ayudar a que se siga desarrollando una escuela. O sea, de esa época yo rescataría la pasión y el no negar la posibilidad de desarrollarse al máximo con todos los recursos que pueden haber. Porque de lo que me pasó cuando vine, vi que negaban la técnica clásica aquí. Hasta ahora niega la gente porque no conoce para qué es. O sea, con una distorsión un poco
¿cómo se llama?, entre política y ¿cómo se llama?, y arte. O sea, no hay que distorsionar, hay que hacer el arte al máximo, y lo otro, digamos que es problema individual, pero la danza tiene que hacerse al máximo. Tenemos que recuperar una escuela bien fundamentada, y todavía pienso que no hay una escuela ecuatoriana de danza. O sea, estamos así como que un poco a la deriva. O sea, hay demasiados estilos aquí. Todo el mundo da clase, todo el mundo quiere tener la razón, y creo que debemos hacer un consenso y pensar qué es una escuela. ¿Qué ha pasado con los países que tienen escuela? ¿Dónde están los bailarines de los países que tienen una escuela? Aquí tenemos escuela, queremos hacer una escuela, entonces hay que recuperar la pasión de esa época, recuperar los objetivos claros hacia dónde vamos y qué queremos de la danza y de nuestra vida propia, ¿no?, a través de la danza. Bueno, un mensaje final para todos los jóvenes, los intermedios, los viejos, para todos. O sea, la danza es una parte importante de la vida si la escogieron. Si no escogieron la danza como medio de vida y hacen danza también. Y es importante hacer al máximo, no hacer a medias las cosas, y pensar bien para qué estoy en esto y qué es lo que voy a dar al resto. O sea, darme al máximo y aprender a respetar los procesos de las personas, aprender a convivir con los diferentes procesos en respeto, pero sí con una línea clara hacia dónde vamos todos en la danza en nuestro país. ¿Qué queremos de la danza en el Ecuador? ¿Para qué queremos la danza? Respetando una escuela, respetando una cuestión clara, un camino claro. Y que a través de la danza podemos cambiar vidas. Y si no cambiamos la nuestra haciendo al máximo, pues vamos a estar cojeando un poquito. Hagamos al máximo para ser nosotros agentes de cambio en la educación. Eso nomás.